Hola queridos amigos y amigas del canal, ¿cómo andan? ¿Cómo va la vida? Para los que no nos conocen, somos Javier y Laura y estamos viviendo en Arabia Saudita. Así es, estamos viviendo en Arabia Saudita, pero en el día de hoy les queremos mostrar este video para que conozcan junto con nosotros esta ciudad que durante el año 2022 fue sin duda una de las ciudades más importantes del mundo, porque acá se jugó la Copa Mundial de Fútbol del año 2022, por supuesto. Acompáñennos a recorrer esta hermosa ciudad, así que como decimos siempre, presentación y arrancamos. Estamos en Qatar, un pequeño estado árabe soberano que se encuentra en la península arábiga. Tiene como única frontera terrestre por el sur a Arabia Saudita, mientras que todo el resto de su territorio está inmerso en las aguas del Golfo Pérsico. Para tener una idea de su tamaño, diremos que la superficie de Qatar es de 11.585 kilómetros cuadrados. Para tener una proporción del tamaño de este país, diremos que cabría unas 26 veces y media solo en la provincia de Buenos Aires, una de las provincias de la República Argentina. Pero no nos dejemos engañar por su tamaño. Es una de las economías más importantes del mundo y su Producto Bruto Interno per cápita lo coloca en la tercera posición en el mundo. Esto es básicamente debido a que es una de las reservas de petróleo y gas natural más importantes del planeta. Bueno amigos, y acá estamos en otro de los lugares icónicos de la ciudad de Doha, acá en Qatar. Esto que ven a mis espaldas es el Museo Nacional de Qatar, una obra impresionante del arquitecto Jean Nouvel, que fue inaugurada el 28 de marzo de 2019, reinaugurada, porque aquí había antiguamente un museo que fue refaccionado y este arquitecto se inspiró en la rosa de cristal del desierto. La arquitectura, no conocemos demasiado de arquitectura, vamos a decir la verdad, pero para cualquiera, para quien pase por acá y vea este edificio, verdaderamente es algo choqueante, es increíble el diseño que tiene. Ahí los dejamos con unas imágenes hermosas de este lugar. Lo increíble y lo loco de esta arquitectura, que vemos todas estas especies de pétalos de esta rosa de cristal del desierto que están formando parte de las paredes y los techos de esta estructura, y sin embargo acá encontramos este pétalo apoyado sobre la tierra y hacia él vamos, o sea que esto inclusive se transforma en un piso. Y bueno, queridos amigos y amigas, acá venimos a mostrarles otra de las cosas interesantes que tiene la ciudad de Doha. De fondo atrás mío tenemos uno de los estadios que fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol Qatar 2022. Este estadio se lo denomina como el Estadio 974 y es porque se usó para su construcción, para albergar maquinarias y algunos sitios comunes del estadio, 974 contenedores reciclados. Este estadio está muy cerquita del centro, está de hecho muy cerca del hotel donde nosotros nos estamos alojando y tiene una capacidad para 44.000 espectadores.
Estamos gratamente sorprendidos de encontrar en esta ciudad tantos y tan grandes espacios verdes y sobre todo tan bien cuidados y tan bien conservados. Como podrán apreciar, no hay un papelito en el pasto, no hay una botella, no hay una lata, no hay nada tirado. La gente disfruta y cuida, que eso es realmente algo muy importante. Estas embarcaciones que vemos acá, que están al lado del Museo Islámico, el Museo de Arte Islámica, que es hermoso, realmente es enorme, es una estructura colosal, que está como invadiendo, como metida dentro del mar. Decía que estos barcos que vemos acá son los antiguos barcos perleros. Estos barcos se utilizaban para la recolección artesanal y manual de las perlas, que durante mucho tiempo formaron parte de la actividad económica, no solo de la región de Qatar, sino también de Emiratos Árabes y de varios de los países que tienen costas acá sobre el Golfo Pérsico. Así que esta es la típica embarcación que se usaba en aquellos años para la recolección de perlas. Y hablando de perlas, aquí en Doha hay un barrio, hay una zona de Doha que se llama La Perla y que ya en un ratito se las vamos a mostrar. Y bueno amigos, como les habíamos dicho, la importancia de las perlas en el desarrollo económico del país, de Qatar y principalmente de Doha. Tenemos que decir que la ciudad de Doha representa el 80% del total de la población qatarí. Es decir, el 80% del total de la población vive aquí, vive en esta ciudad. Así que como prueba de la importancia de las perlas en esta nación, en esta ciudad, aquí le hicieron su monumento. Y en contraste con toda la modernidad y todos los edificios futuristas que acabamos de ver hace un ratito, ahora nos vinimos acá a este lugar que se llama Souk Waqif. El Souk Waqif, que prácticamente lo podríamos definir como una veterinaria o un lugar de venta de animales al aire libre. Realmente tenemos que decir que no nos ha gustado demasiado este lugar, no por las edificaciones y todo características y antiguas, sino porque hay muchos animales dentro de jaulas, muchos animales en cautiverio. Bueno, para ser absolutamente justos también tenemos que decir que acá en otro sector del souk ya no encontramos animales, mascotas, sino que acá estamos en la zona más tradicional, en donde venden vestimenta típica local y también muchas especias. El olor que se siente acá en el aire es increíble, no sabría definir con claridad qué tipo de especias estoy olfateando, pero es muy particular. Nosotros tuvimos la suerte de poder conocer el zoco de Dubái y es muy similar a esto. Amigos, nos ha llamado la atención, miren el tamaño que tienen estas
fuentes de aluminio, no sé, supongo que para hacer una paella gigante se puede cocinar un cordero entero acá adentro. Más o menos tiene mi altura, es impresionante. Están estas redondas, circulares que están acá, y si no, acá al lado tenemos otras que son más o menos del mismo tamaño y son así casi como ovaladas. Nunca habíamos visto de un tamaño semejante. Y al llegar la noche, la ciudad de Doha se transforma en un espectáculo vibrante de luces y color. La gente se reúne en plazas y parques, disfrutando de la oferta de restaurantes y cafés a la orilla del mar. Antes de terminar este primer día e irnos a descansar, nos sorprenderíamos con una exhibición de motos Harley Davidson como parte de una campaña de concientización sobre el cáncer de mama. Y bien, queridos amigos, así termina este video. Los esperamos en breve para mostrarles muchas más cosas que tiene para ofrecer este hermoso país. Shukran.